Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Cuando muchos de nosotros, dentro de este estilo, recurrimos a la figura de los vampiros, por supuesto que una de las cosas que más nos fascina y nos atrae es esa elegancia de la figura normalmente enlutada, de piel blanca, de una mirada tan profunda que parece traspasarle a uno, de unos ojos que van más allá, como si quisieran escudriñar en tu alma. Y por supuesto, la curiosidad de saber cómo será el toque en la piel, de esa piel blanca, de esas formas elegantes. Y sin duda alguna, terminar esta sensación con la del famoso beso, al cual ya me he referido en otras ocasiones. Y pues en muchas ocasiones he hablado acerca de que pues es básicamente un eufemismo para hablar del momento en que el vampiro clava sus colmillos y en un éxtasis que te transmite una gran cantidad de sensaciones, te lleva a otro mundo, aunque en el caso del vampiro sería literalmente, en varios de los casos, otro mundo cuyo pase no puede ser sino en las sensaciones más indescriptibles, deleitables y gozosas que pueda haber. Sin duda alguna, estoy seguro de que de una manera u otra, eso es lo que pensamos cuando escribimos un cuento de vampiros, o hacemos una poesía vampírica, o escribimos teniendo esto en mente. Y esto suele suceder porque es así como nos lo describen la mayor parte de los autores que tratan acerca del tema. Muchas de sus descripciones tienden a provocar en nosotros precisamente pues esa latencia del deseo que nos lleva precisamente a considerar mucho la fusión de lo que es el tema del vampiro, por supuesto con la cuestión de la sensualidad. Al respecto, bueno, habría que apuntar que estamos de acuerdo en que en muchas de estas ocasiones tales sensaciones han sido descritas desde el principio de las novelas vampíricas más famosas. Aquí, pues evidentemente, referirse ahora sí necesariamente al Drácula de Bram Stoker, a la Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, por hablar de dos novelas que de alguna manera han explotado totalmente ese tipo de sensaciones. En el caso de Carmila, mucho más acendradamente que en el caso de Drácula, así que ocupémonos más bien en el caso de Carmila. Uno de los efectos que ha tenido Carmila a lo largo de la historia de la literatura no es solamente el hecho de tratarse de una narración de vampiros, de ir manejando su suspenso de acuerdo a una historia que normalmente ya la gente que consumimos mucho este tipo de literatura conocemos bien. Primero, el conocimiento de la víctima. A continuación, el vampiro, las señas que deja, las huellas que deja, las improntas que abandonan toda la novela para darnos cuenta de su presencia y a través de ellas empezar a temer al vampiro. Y por supuesto la narración terrible de sus actos, la mayor parte de las ocasiones actos que normalmente están manchados de sangre por completo. Pero curiosamente algo que no tienen estas dos novelas es precisamente una gran profusión de sangre o una descripción en donde la sangre tenga estas características. Todo lo contrario, o sea, se habla de sensaciones muy contenidas, se habla de
situaciones en las cuales pues el beso del vampiro tiende a tener esas características que suele tener un beso dentro de la índole más sensual que podamos imaginar. Y otra vez repito, mucho más en Carmila que definitivamente en el Drácula de Bram Stoker. En Carmila es donde tenemos no solamente la preparación de todo esto a través de la actitud obsequiosa de Carmila, la protagonista llamada Laura. Sus abrazos, la manera de apegarse a ella, la forma en cómo le habla tan cariñosamente, no hacen sino suponer precisamente lo que ha sido conocido o llamado en la historia de todo este tipo de literatura como pues una de las relaciones lésbicas más apasionantes que ha existido dentro de la descripción de la literatura de vampiros. Mientras que, pues por supuesto, en el caso de Drácula, las sensaciones que nos describen, sobre todo Mina Harker, en este caso, de que nos habla Mina Harker, las posibilidades, son las que abrieron esta misma situación para la película de Francis Ford Coppola, su Drácula, que por supuesto viene a ser una culminación de todo eso que estaba en germen en el Drácula de Bram Stoker. Entonces, de entrada, pues cuando el vampiro se renueva después de estas imágenes que tuvo en la Europa medieval, en la Europa del Este, como ya hemos comentado en algunas ocasiones cuando hablamos de la denominación de vampiro, que es uno de los regalos del país de Serbia al mundo, en este caso, nos dimos cuenta de que dejaron de ser esas bestias infames, estas formas animalescas terribles que llegaron a presentarse y adquirieron no solamente de forma declaradamente importante una figura humana, pero más cercana a lo que es la vida que acababan de abandonar que a la muerte. Porque pues hay que recordar también que muchos de los vampiros que tuvieron lugar, de los que se habló en la Edad Media, pues eran antropomórficos, pues, eran cadáveres, pues eran personas. Pero, por supuesto, la forma en cómo los describían pues era más bien repelente y no tenía ninguna idea de sensualidad. De hecho, pues se consideraba como criaturas malditas, como criaturas infames por causa de catolicismo que condenó precisamente este mito, esta situación de los vampiros de esa manera. Entonces, pues bueno, estamos así nosotros con esa situación de los vampiros y por supuesto tenemos que reconocerle a todo lo que vino a ser el romanticismo y por tanto el estilo gótico tal como surge, quienes cambiaron y alteraron de esta manera la figura del vampiro. Al darle estas características de, por decirlo de este modo, ser capaces de inspirar un afecto, es natural que finalmente pues estas características, fundándose parte de lo que es el afecto en la cuestión de la sensualidad, pues es natural que vinieran a tener también este tipo de características. Ahora, no se olvide que precisamente dentro de una de las cosas más interesantes de la literatura existe precisamente el tratamiento de lo que es el erotismo en, bueno, en un país hablan de el momento del éxtasis como el de una muerte chiquita. Es así como le dicen. Es una muerte pequeña, un instante en donde uno desfallece, en donde uno tiene cierto tipo de muerte y que de este modo pues uno se deja llevar por esta muerte y de esta forma pues tratar de alguna forma de llegar a ese éxtasis, a ese placer. Es la forma en cómo lo denomina. Una de las formas en que la gente pues se ha dado a describir este momento culmen de lo que es una relación. Sin embargo, por supuesto, tiene muchísimo sentido esta situación si nosotros pues, nos damos cuenta de la manera en cómo Georges Bataille, un estudioso muy interesante, tiende a hablar del erotismo en su texto. Maestra Yvampi.
respetada maestra, como siempre, es un placer y por supuesto es un honor que usted se encuentre con nosotros. Te saludamos y te damos eternas lunas, por supuesto. Asimismo, somos todos que estábamos comentando esta situación de Georges Bataille. Él dice que al ser el momento erótico, un instante en el que dos personas entran en contacto como nunca lo habrían hecho y como probablemente tal vez no lo hagan, en un momento único. Un momento, por decirlo de esta manera, irrepetible. El ser individual muere. Y por un instante nos convertimos en un ser continuo. Dejamos de ser discontinuos, es decir, dejamos de ser dos cosas completamente separadas para confluir en una. Y en ese momento, pues tenemos que dejar morir varias cosas. Pienso que ahí se justifica totalmente la idea de la muerte, porque entonces dejamos de lado nuestra individualidad, dejamos de lado lo que habitualmente somos, dejamos incluso atrás nuestros defectos, nuestro egoísmo, nuestra malevolencia, lo que tengamos en un dado momento, en pos de tenerlo con otra persona. Es un abandonarse completamente. Y por supuesto, permítanme sugerir la idea. ¿A quién no le gustaría ser seducido por la idea de las sombras, ya sean masculinas o femeninas? La manera en cómo nosotros enfocamos esta situación es la que de alguna manera nos cambia la perspectiva que nosotros podemos tener con relación a lo que es la sensualidad en relación al vampiro. Y por supuesto, desde lo que es Carmila y desde lo que es Drácula, podemos encontrar una gran cantidad de textos en los cuales se reitera de un modo o del otro precisamente estas descripciones que abundan, sobre todo, no solamente en la presencia del vampiro. Es muy importante en muchas de las narrativas precisamente esa descripción. La descripción es esencial para poder inflamar la mente y llenarla con todas esas fantasías que de alguna manera nos llegan cuando hablamos del tema de los vampiros. A continuación, por supuesto, pues el evento mismo del beso, como le llamamos. Sin duda alguna, vamos a pensar dentro de las anécdotas íntimas más importantes que tal vez puedan tener ustedes, los primeros novios, las primeras novias, precisamente lo que le llamaban de alguna manera el chupetón. Por supuesto, pues había un algo de vampírico, había un algo de avidez en este ejercicio de la temprana sensualidad. Por supuesto, dentro de esta costumbre que algunos pues, repudian por parecerles poco elegante, por no parecerles demasiado contenida. Hablamos de situaciones que pues, siempre van a ser muy polémicas en cuanto a la forma en cómo las consideran las personas, ¿no? O sea, hablamos de que este tipo de situaciones, pues bueno, se presentan y, dadas las circunstancias, pues algunos aprueban, algunos no aprueban por causa de sus condicionamientos morales. Aquí no pretendemos molestar a nadie, simplemente hablamos de algo que es un hecho, de que pues hay muchas personas que pues cuando son muy jóvenes tienden a tener este tipo de caricias que por supuesto pues si nosotros las recordamos o si aún de mayores pues llegamos a tener en el ejercicio de nuestra sexualidad pues ese tipo de caricias, pues nos daremos cuenta precisamente de que resulta sumamente atractiva por la forma en cómo al producirse efectivamente pareciese que succionara algo de tal forma de nosotros que nos enardeciera justo en ese momento. Entonces, pues, por ese lado, a partir de nuestra experiencia como humanos, pues estaría justificado totalmente el hecho de la presencia de la sensualidad del vampiro.
Sin embargo, también pues hay que comentar en algún modo algo que el maestro Vicente Quirarte nos cuenta en su texto célebre de Sintaxis del vampiro alrededor de este tema, puesto que pues, Quirarte, por la forma en cómo trata el tema, tiene bastante que decir al respecto. A ver, primero pues una cuestión meramente, pues pareciera que anatómica, no pretende ser anatómica, ni pretende ser esto una clase de anatomía, simplemente dice, ¿aún sentimos dolor? Se refiere a vampiro, y un reflejo envía sangre al área afectada, tal como ocurre con los vivos. La sangre se difundirá en el tejido afectado y alcanzará una coloración púrpura. La decepción de esta regla es la estaca tan querida por escritores y cineastas. Esto causará un cierto estado de parálisis o trance, pero no provocará la muerte. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé, pues el corazón ya no late y no es necesario bombear el flujo sanguíneo. He escuchado varias explicaciones míticas a este fenómeno, pero confieso mi incapacidad para explicarlo racionalmente. Aquí Quirarte se lanza una curiosidad que pudiera parecer ociosa, pero que tiene mucho sentido dentro de lo que está planteando. Clava la estaca, pues, pero es un ser que realmente ya no necesita el vampiro, ya no necesita el bombeo de la sangre. Entonces, ¿por qué habría de morir con la estaca en el corazón? Entonces, pues bueno, se habla de la explicación mítica, una que ya he comentado aquí, que es el hecho de que la estaca tendría que ser de madera de espino blanco, en consideración de que la cruz en la que fuese crucificado Jesús, pues también sería una cruz de madera de espino blanco, pero bueno, eso es para otro momento. El cuerpo ya no produce ni regenera su propia sangre y depende por completo de la presa para la obtención de sangre fresca y los nutrientes que la ciencia ha encontrado en ella. Algo en la sangre, merced al cambio, es decir, la transformación en vampiro, estimula la llama de la vida y evita su terminación, pero para impedirla se necesitan regulares infusiones de sangre fresca. Y cuando un vampiro es destruido, la degeneración es absolutamente rápida, como si el tiempo cobrara la deuda de décadas o siglos. Nada queda sino polvo, por lo que resulta imposible un estudio anatómico y mucho hay que dejarlo a la conjetura. Entonces, justificando esa conjetura, Quirarte dice lo siguiente. Queda por último una cuestión in re corporis, un tanto lasciva que trataré de responder con la mayor delicadeza posible. A través de la tradición popular, el vampiro se ha convertido en una de las más poderosas figuras románticas y más que románticas, lo que venía comentando hace un instante. Si bien el acto amoroso es físicamente imposible para el vampiro de cualquier género, los impulsos asociados y los estímulos han muerto junto con la carne. Con un esfuerzo de la voluntad podemos hacer que vuelvan todos estos impulsos, obligando a la sangre a dirigirse a áreas determinadas del mismo modo en que curamos una herida. Pero eso es todo. El éxtasis del beso reemplaza cualquier otra necesidad dentro de nosotros. La sangre es el único objeto de nuestro deseo. En pocas palabras, de manera decepcionante, no podemos imaginar la relación con el vampiro porque, pues bueno, hay ciertos elementos que sigue comentando Quirarte. Vivir como vampiro es vivir con el horror. El ansia nunca puede ser plenamente saciada. La llamamos ansia, pero el término es lamentablemente inadecuado. Los mortales conocen el hambre, incluso la inanición, pero eso no es nada. El ansia reemplaza a casi cualquier otra necesidad, cualquier otro impulso conocido por los vivos: comida, bebida, reproducción, ambición, seguridad, y es más urgente que una combinación de ambos. Más que un impulso, es una droga a la cual nacemos con una desesperanzada adicción. Al beber sangre, no solo garantizamos nuestra supervivencia, sino experimentamos un placer más allá de cualquier descripción. El ansia es un éxtasis
físico, mental y espiritual que ensombrece todos los placeres de la existencia mortal. Ser un vampiro es estar atrapado por el ansia. Tal es la paradoja de nuestra vida. Es la maldición de mis semejantes. Unas líneas más adelante, propio Quirarte habla acerca de la imposibilidad de los vampiros, no tanto de sentir, sino de manifestar sus emociones. Un ejemplo es considerar que si un vampiro tuviera la necesidad de llorar, lo que podría llorar, evidentemente, al carecer de líquidos en un cuerpo muerto, no podría ser agua, lloraría sangre. Si nosotros extendemos esta tesis tan curiosa de Quirarte al resto de lo que son los fluidos humanos, encontraríamos evidentemente que, tal como él menciona, si un vampiro tuviera la capacidad de poder hacer fluir hacia las partes correspondientes, en este caso, concretamente, pues los centros eróticos naturales de los seres humanos, los centros eróticos más importantes que tenemos, si nosotros dirigíamos, bueno, como vampiros, si fuéramos vampiros y pudiéramos dirigir todos nuestros impulsos ahí, evidentemente faltarían muchos otros elementos como la cuestión de la lubrificación, entre otros. Eso, si habláramos de la existencia real de los vampiros, en este caso, de la existencia física que tuvieran en el mundo de los humanos. A pesar de toda la fantasía que hay alrededor, no podrían ser exactamente las figuras eróticas que nosotros estaríamos buscando en la realidad. Una realidad que pues nos obliga precisamente a encontrar la sensualidad precisamente en todo ese juego, no solamente de la piel, de las caricias, sino también pues evidentemente de nuestra propia naturaleza que nos hace precisamente emitir estos fluidos que facilitan toda esta cuestión. Esto pues hablando de un sentido estricto anatómicamente, que pues bueno, aplicarle una regla de realidad a una cuestión fantástica, pues uno podrá decir con toda justicia, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es una cuestión ociosa, porque pues es como si pretendiéramos tratar de validar una cuestión fantástica a través de lo real. No es posible, ¿no? O sea, lo que es fantástico tiene sus propias normas dentro de su mundo para poder seguir nosotros dentro de esa tónica y, por supuesto, lo real, la vida real tiene otras condiciones. Pero entonces, ¿por qué seguiría siendo el ideal del vampiro, de la vampira, una cuestión tan perseguida, tan llamativa, tan atractiva para muchos de nosotros? Quizás porque en un determinado momento, hablar del vampiro es hablar, como en muchos otros casos, de una fantasía. Las fantasías, por supuesto, siguen siendo una forma muy adecuada para todos nosotros de hacer cierto tipo de proyecciones de cosas que nos gustarían, de cosas que nos llaman la atención, de cosas que desearíamos. Sobre todo, pues, teniendo en cuenta pues esta suprema cuestión de la que habla Josh Bataille, de la proximidad entre lo que es la muerte y la sensualidad. ¿Qué está más cerca de todo ello? Sino la figura del vampiro. ¿Qué es más llamativo? Sino precisamente esas formas que contrastan notablemente con los cuerpos por siempre enlutados. ¿Qué sería más llamativo? En el caso de la sensualidad femenina, o para la sensualidad femenina, sino un varón, no solamente con apariencia de misterio, con apariencia llamativa de sensualidad, que tiene eso precisamente que llama la atención a una mujer y que la seduce por completo. Que no puede llamar la atención a un varón, sino precisamente esa elegante figura espigada, de piel blanca,
que de alguna forma se aproxima a nosotros, tal vez no para abrazarnos, sino con el avieso deseo de clavar sus colmillos en nuestra carne y hacernos sus víctimas. Saludos, maestro Pepe Gabriel. Nosotros aquí, pues evidentemente no tenemos el Pepe Gabriel Special Punch, solo lo único que tenemos es una bonita taza de café, pero con ello de todas maneras brindamos por el hecho de que estés aquí con nosotros en esta transmisión. Esta fantasía es muy necesaria, porque también la última cuestión que yo voy a comentar en este respecto de estas notas que pues, provienen de Vicente Quirarte, que provienen del erotismo de este Jos Bataille, es que un factor muy importante y al cual recurre toda la literatura vampírica es precisamente la provocación de la fantasía. En alguna ocasión lo comenté, digo, sobre todo, pues, de estos vampiros que, bueno, son muy maltratados por la comunidad, me refiero a los vampiros de Crepúsculo. Digo, finalmente también son parte de lo que es una aportación al mito vampírico, como también en alguna ocasión, pues, he hablado. Vaya que sí, maestro Pepe Gabriel, vaya que sí, el café está delicioso. Como les decía, en alguna ocasión cuando yo he planteado la posibilidad de la aportación que Batman y Drácula hizo en alguna ocasión, pues ya les platiqué un poco en alguna ocasión de ese cómic, de lo interesante que resulta la forma en cómo sus guionistas hicieron una historia apasionante, respetando muchos elementos del vampiro y agregando algunos otros muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de que el amor podría servir para poder tranquilizar, para poder atenuar el deseo o esta ansia por la sangre. Pues todo este tipo de aportaciones son interesantes y bueno, aquí hay una cosa muy interesante que sí tienen que aportarnos los vampiros de Crepúsculo. El vampiro nunca toma la sangre de Bella. Por dicho, no, en el primer volumen que fue el que yo pude leer, no fui para conseguirme la película, preferí leerme el libro. Digo, normalmente así soy, o sea, me gusta más buscarme el libro en varias ocasiones en lugar de leerme buscarme el libro en lugar de verme la película. Bueno, porque normalmente la película pues, siempre le cambia algo. Entonces yo lo que noté en el libro pues, es que hay una negación por tomar la sangre de Bella. No lo hace. Forma parte también de este juego erótico que tenemos siempre en la adolescencia, es decir, estar cerca de ello, pero por un prurito o por un miedo no llegar a su conclusión en algunos casos. Algunas ocasiones sí se llega a dicho final, pero finalmente el hecho de decir, bueno, lo dejo aquí porque no quiero obligarte a hacer algo que no corresponda, entonces corresponde la actitud de caballero más romántica que pueda haber para un varón y para el deseo de una chica adolescente. Entonces, pues queda claro que todo está tramado dentro de Crepúsculo precisamente para poder llegar a esa condición. Y, por supuesto, también la cuestión erótica. Recordemos que si bien en muchas ocasiones, y es respetable que alguien lo exprese de manera desbordante, no sé, esta ya es una opinión personal. Ya si ustedes en los comentarios me lo quieren contar, lo pueden hacer. Personalmente, pienso que la sensualidad es un juego en el que lo más importante es la sugerencia y a veces no tanto, ni la conclusión, ni la terminación del acto, ni la descripción explícita. Todo lo que sugiera es sensual. Al menos es lo que yo pienso. Al menos así es como pienso yo que puede suceder en un dado momento. Y pues queda para ustedes, por supuesto, la posibilidad de considerar si esto es así, si esto
admite algún cambio, depende de las posibilidades que nosotros tengamos. Yo lo veo de esa manera. Creo que por eso ha triunfado textos como Carmila, creo que por eso han triunfado textos como Drácula, precisamente por esa manera tan ingeniosa y tan inteligente de sugerir las cosas más que decirlas. Es lo mismo que pasa con el horror. Muchas veces el horror no es exactamente producido por una descripción ya de final completamente explícita sobre algo, sobre un evento. Yo pienso que es más bien todas las sugerencias de algo que no conocemos lo que nos va aterrando. De la misma manera, podría decir que lo que nos va seduciendo más de la figura del vampiro son todas esas sensaciones, todas esas sugerencias que se nos van proporcionando a través de las sabias descripciones de los autores y ahora, de manera moderna, a través de esta sutileza a partir de los filmes que nos llevan precisamente a que filmes como el Drácula de Bram Stoker sigan siendo uno de los clásicos consentidos de toda esta comunidad que adoramos toda esta clase de seres oscuros, estos temas oscuros que nos apasionan definitivamente. ¿No lo creen ustedes? Cuéntenmelo, platíquenoslo. Si alguien llegó tarde a la transmisión, pues saben que de alguna manera pues vamos a dejar por unos días la transmisión para que ustedes nos escuchen hablar de estas notas que hicimos sobre Vicente Quirarte, sobre lo que es el erotismo de Jos Bataille y pues un poco, debo reconocerlo, un poco los devaneos de un servidor de ustedes, Paul Raven, quien nos sigue invitando con el gusto de siempre a que ustedes pasen a la página de Eternal Dunas. Ya está nuestro reto sobre Carmila, por supuesto. Entonces, a todos aquellos que escriben, los esperamos en el reto de Carmila. Ya tenemos en nuestra página las bases. El 10 de febrero el staff de Eternal Dunas tendrá el placer de darle voz a sus letras, o si ustedes ese día en la transmisión se encuentran y desean que les demos la oportunidad de estar en la transmisión, con todo gusto lo vamos a hacer para escuchar sus letras. Ustedes escriban sus textos basándose en la frase de Carmila, mándenlos a nuestro interno, Messenger, mensajes directos, direct messages o como quiera que ustedes le llamen, a la página de Eternal Dunas. Ahí manden su escrito. Si quieren que aparezca una imagen, por supuesto le ponen una imagen, claro está, y nosotros se la ponemos. Y además de publicarlo en la página para que ustedes aprovechen nuestra base de más de 9,600 seguidores, por supuesto, el día del 10 de febrero, pues vamos a leer el texto y por supuesto, pues vamos a seguir promoviendo evidentemente dicho texto. Hay textos que han tenido el placer de publicar en la página y que pues han tenido una respuesta muy interesante. Entonces, pues por supuesto es lo que podemos ofrecerles como parte de este estímulo para que ustedes nos sigan, para que ustedes continúen con nosotros en esta comunidad y por supuesto porque nos interesa también promover todo este estilo gótico, toda esta cultura de lo gótico definitivamente. Entonces, pues acérquense al reto, acérquense a los videopoemas que vamos a seguir publicando. Semana con semana subimos uno a YouTube y lo anunciamos en la página de Facebook y también en nuestra cuenta en Twitter, que es Eternal Dunas 22. Los videopoemas también los publicamos en nuestra cuenta de TikTok y la cuenta de Instagram, que es Eternas Lunas 1. Y por cierto, hay en Instagram y probablemente lo van a ver en nuestra página de Facebook. Ha tenido el maestro Nathaniel Llano la idea de traer pequeños poemas, una costumbre que tenían desde antes, pero ahorita con toda la explosión de la inteligencia artificial, él produce de algunos de los poemas de la maestra Yevampi y de los míos, imágenes que acompañan con un poquito de música, que esperemos que sean como pequeñas perlas de poesía gótica que les llamen a ustedes la atención. No tienen más que hacer scroll en nuestra página de Eternal Dunas y ahí los van a encontrar, o bien en Eternal Dunas 1 en nuestra cuenta de Instagram. Yo soy Paul Raven, ustedes saben que tengo el canal de las Leyendas del Cuervo, los invito a seguir las Leyendas del Cuervo en YouTube, así como también los invito a que continúen siguiendo los libros del Cuervo y los videopoemas en la cuenta de Eternal Dunas, que cada día cuenta con más seguidores, un proyecto
que surge recientemente, entonces estamos muy emocionados, muy contentos y lo promovemos con ustedes para que ustedes pues se acerquen a estos espacios y que nos acompañen como siempre y como siempre lo han hecho, con ese entusiasmo y con ese gusto y con ese cariño con el que ustedes lo hacen. Un servidor de ustedes, Paul Raven, se despide, no sin antes recordarle que pues ya nos veremos prácticamente pues hasta el domingo. El viernes tendremos una transmisión en Twitter de un space llamado Leyendas a la Luz de la Luna, y en Leyendas a la Luz de la Luna los invito a participar. Vamos a poner también en la página de Eternas Lunas la propaganda correspondiente para que ustedes se quieren acercar en Twitter, se quieren acercar a su cuenta de Twitter. Sirve para algo más que estar lanzando el odio contra otras personas, se los garantizo, que es una de las reticencias que tenemos mucho con el Twitter, que de repente pues, lo aprovechamos para decirle a alguien una cosa y que nos responda y nos diga. Bueno, Twitter sirve para un poquito más de esas cosas, y Leyendas a la Luz de la Luna, que es una transmisión en donde los invito a traer su propia historia, su propia leyenda, su propio evento paranormal de algo que les haya ocurrido. Es una prueba. Entonces el viernes a las 7 tenemos ese space en Twitter, en mi cuenta Paul-Raven777, perdón, 666 es la de Twitter, mientras que la de Paul-Raven777 es la de Instagram, para presentar música nueva, pequeños videos de música que presentamos para este proyecto. Pero este cuervo se despide, no sin antes agradecerles muchísimo su preferencia y por supuesto su apoyo. Eternas Lunas.